Esta generación de jóvenes que Dios está preparando para este tiempo viene arrasando, viene con una unción, viene con una revelación, viene con una intensidad del Espíritu. Esa gente, esos jóvenes no vienen a jugar, esos jóvenes vienen del fango sabiendo de donde Dios lo ayudó a vencer. A esos jóvenes Dios en el secreto allá, mira, en sus pleitos, en sus montes, en sus lugares de soledad, se enfrentaron a leones y lo vencieron. Se enfrentaron a diferentes tipos de animales espirituales y lo vencieron, porque hicieron de Dios la fuerte confianza, porque se agarraron de Dios de tal manera, mira, que Dios dijo, espérate, estos dependen de mí en medio de cualquier guerra. Y es a esos jóvenes que hoy yo me levanto a decirle, tú necesitas ser entrenado, porque te vas a enfrentar a un liderazgo muchas veces tipo Saúl. Este tema no nos gusta tocarlo, pero es una realidad. Hay mucha gente que tiene manto y autoridad, pero corazones de Saúl. Siempre tienen el temor de que hay un David que les va a quitar el puesto, de que hay un David que les va a quitar la posición, cuando ellos no se dan cuenta que Dios tiene su tiempo para hacer las cosas. Saúl, si hubiese sido sabio y entendido, se hubiese dado cuenta que en esos 30 años, 31 años que le tocó hacer de reino, lo pudo haber hecho bien. Pero usted sabe qué hizo Saúl, escondió las motivaciones de su corazón y empezó a perseguir a alguien que nunca debió perseguir. Empezó a levantarse contra alguien que nunca debió levantarse. La gente como Saúl pierde la perspectiva de Dios y empieza a perseguir a sus propios amigos, a esa gente que pelearon con ellos sus guerras. De repente, en un momento determinado, lo ven como su enemigo. Lo ven como aquellos que se están levantando y que ponen en peligro su posición espiritual, su mensaje. Y usted sabe qué hace Saúl. Saúl persigue, Saúl intimida, Saúl golpea. Y cada vez que Saúl le hacía a David o salía a buscar a David, Saúl no se daba cuenta que lo que Dios provocaba en David era 1000 veces mejor que lo que antes de él perseguir a David se encontraba en David. David se volvió un hombre de desiertos. En medio de la persecución, David comenzó a correr. Mira, hay veces que hay que correr, pero corre a donde la presencia de Dios está. No busque ayuda del hombre. David comenzó a ser perseguido, pero se iba a los desiertos, se iba a lugares oscuros, y ahí comenzaba a darse cuenta, Jehová, tú eres mi escudo, Jehová, tú eres mi roca, Jehová, tú eres mi fortaleza. Ahí escribió salmos que hoy nos bendicen a nosotros. Sí, en medio de sus persecuciones, tú puedes escribir para otros cómo ellos pueden fortalecerse en Dios, cómo pueden sostenerse en Dios. Pero ojo aquí, dos cosas que aprendió David: la paternidad espiritual genuina, la paternidad espiritual sana, no la que predica paternidad pero no tiene sentimiento de paternidad, no, la paternidad espiritual sana hace lo que hizo Cristo en Juan 17. Padre, la gloria que ellos tienen va a ser mayor que la misma mía, para que hagan cosas mayores. La verdadera paternidad espiritual busca que tú hagas cosas mayores que las que ellos están haciendo. La verdadera paternidad espiritual se asegura que tú cumplas lo que Dios te ha entregado. Yo conozco un apóstol que mira, ese hombre, a donde quiera que yo estoy, dime, hija, ¿en qué tú estás? Dime, hija, ¿qué tú haces? Dime, hija, sí, hazlo. Pero también conozco otros que comenzaron a llamar por teléfono y a decir, quítenla. Empezaron a decir, esa no está lista. Comenzaron a desautorizar lo que Dios había autorizado. Porque Dios no me escogió a mí porque yo era perfecta. Me escogió por su gracia, me escogió por su misericordia y me escogió por su favor. No porque yo pudiera por mi propia fuerza lograr nada. Le agradezco a Dios todas las deficiencias que yo pude haber tenido y que sigo teniendo, porque eso me ayuda a decir lo que dijo Pablo: ay, bástate mi gracia. Señor, quítame esta debilidad en el carácter. Señor, quítame esto. Y oigo siempre al cielo decir: hija, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bendita debilidad que te hace depender del Señor. Bendita debilidad que te hace escudarte ante la persecución bajo ese manto de ese Dios divino que te fortalece y que te endereza y que te enseña. Pero ¿sabe qué hizo Saúl? Saúl se equivocó. Saúl creyó que porque perseguía a David lo iba a destruir. Y Saúl no se dio cuenta que hizo que David entendiera que había un pero que lo ayudaba. A esta generación va a haber un pero que lo va a ayudar. Por encima de lo que viviste, por encima de lo que te descalifica, por encima de tu trauma, por encima de todo eso hay un pero que va a salir a favor tuyo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te escogió porque tú eras perfecto, ni te escogió por calificado, te escogió porque eras vil y menospreciado. Valora de dónde viene. Por eso el salmista dijo: me empujaron con violencia.
Y sí, lo metieron en cueva, lo metieron en desierto, pero ¿sabe qué? Se dio cuenta que su ayuda venía del cielo. Se dio cuenta que en cada persecución Jehová lo formaba. Y ahí escribió salmos. Y ahí se volvió un hombre conforme al diseño que Dios había establecido en su palabra. Y se dio cuenta de que nadie destruye lo que ya Dios aprobó. David dependió de Dios. Saúl dependió de su razonamiento. Y sus miedos le provocaron de todo. La paternidad espiritual enferma persigue a los ungidos de Dios. La paternidad espiritual se enferma, se escuda detrás de argumentos aparentemente espirituales para descalificar lo que Dios no necesita que tú descalifiques. La paternidad espiritual enferma contiende con la soberanía del Dios viviente. Pero tú, si a ti te llamó Dios y te dio una palabra, mira, tú no, puede que no estés listo y no necesitas estar listo, espera tu tiempo. David esperó casi 30 y pico de años para que Dios lo pusiera donde él dijo, pero cada experiencia lo preparó, cada experiencia le formó el corazón. En cada experiencia decidió hacer lo que Dios quería. ¿Sabes por qué David tenía un corazón conforme al de Dios? Porque no disfrazaba las cosas. Cuando se daba cuenta, iba donde Dios y le decía, en esto, mira, en iniquidad he sido formado. Clamaba a Dios para que le enderezara. Y ahí venía la gracia. Y ahí venía el favor. Y ahí venía David y empezaba a decir, ay, una cosa he pedido y una cosa he deseado, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mientras lo perseguían, aprendió que en la casa de Jehová tenía fortaleza. Aprendió que en el santuario santo se encontraba con la ayuda que necesitaba. Aprendió a entender que quien lo iba a formar era el alfarero, era el Dios poderoso. Ese que no se limita ante las debilidades del hombre, sino que las debilidades del hombre le hacen saber al hombre que si se agarra de Dios, se convierten en fortaleza. Saúl tuvo un problema. Saúl entendió que él, porque estaba posicionado, podía destruir a su enemigo. Al que él hizo su enemigo, que no era su enemigo. Ojo, David hizo dos cosas que por último te enseño. No cortes manto de gente que está en autoridad, pero en cuevas espirituales. No lo cortes. Si te va a tocar ver de esos que te persiguen muchas cosas de su vida, no salgas a hablarla, no salgas a promocionarla, no le hagas daño, no lo desautorices, no lo descalifiques. Sigue peleando su guerra aunque no se den cuenta. Habla bien de ellos aunque tú no tengas razón para hablar de bien, porque te hicieron la vida imposible. Habla bien de ellos, dale escenarios a donde tú lo exaltes, a donde tú lo levantes. Eso a ti te engrandece. Eso a ti hace que Dios diga, oh, este sabe cómo se pelea a mi manera. Con este yo me la puedo jugar porque conoce cómo pelear a la manera de mi hijo. Otra cosa que aprendió David fue amar a su perseguidor hasta el fin. ¿Usted sabe qué hizo David cuando se enteró que mataron a Saúl? Mató al que mató a Saúl. Amó hasta el fin a quien lo perseguía. Uy, qué reto para los David de este tiempo. Amar a sus perseguidores hasta el final. No permita que la persecución cambie tu corazón. No permita que te haga creer que tú vas a llegar por tu propia fuerza. Y no busque vengarte de los que te persiguen. No lo hagas el centro de tu vida. Simplemente ocúpate tú de hacer lo que Dios necesita que tú hagas mientras te están persiguiendo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sírvele con todo tu corazón y haz el bien. Mira, aunque no te nazca, aunque no quieras, hazlo. Y te aseguro que en el cielo se va a escribir de ti lo que se escribió del salmista. Sí, se va a escribir lo mismo. Quizás cosas mayores se escriban porque aprendiste a amar al que te perseguía. Seas altamente bendecido en el nombre de Jesús. Si conoce a un joven que está ungido, lleno de Dios y está en batalla de persecución, dile, mira, este videíto es para ti. Agárrate de Jehová. Agárrate hasta el fin, que Él sabe cómo llevarte al reino sin que tú lo ayudes. Seas bendecido en el nombre de Jesús.